Bueno, quiero iniciar enseñándote aquí una imagen en la pantalla de una máquina que se llama máquina expendedora. Todos conocemos estas máquinas, ¿verdad? Esas máquinas pues tienen muchos años ya que están funcionando alrededor del mundo, pero eran padre para mí cuando yo era más chavo, tenía entre 12 15 años y era así como algo nuevo, ¿no? Porque era tecnología, no había antes la tecnología que tenemos ahora, pero antes ir a una máquina de esas era sorprendente, era como wow, le puedo echar monedas, se mueve ahí el espiral y me da mi producto, me da lo que yo quiero. Y yo no veía muchas de estas alrededor de la ciudad, pero cuando la veías querías comprar algo. Y a veces sí traías dinero para comprarlo, a veces no. Pero cuando podías le pedías a tu papá, yo le pedía a mi papá, a mi mamá y me daban dinero y a veces podía comprar algo en esas máquinas. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan? Pues le echas monedas o le pones el billete, escoges el producto, le aprietas al botón y ya empieza a girar el espiral y te da tus papitas o tu refresco, o los chocolates, lo que sea que hayas pedido. Y estas máquinas son muy buenas. De hecho, Luis hace como un mes subió esta foto que sigue, que hay dos Doritos ahí. Le salió 2 por 1 a Luis. ¿Sí? Pagó uno y le salieron 2 Doritos. Y la tuvo que compartir en las redes, porque eso es algo especial. Eso no sucede tan seguido. Sí, que te ganes doble premio en la máquina expendedora. ¿Sí? Le echas uno y te dan dobles. Está muy padre eso, pero a veces pasa eso y a veces pasa lo contrario. A mí me pasó una vez que había unos M&M's y yo quería mis M&M's cuando estaba chavo y fui a una de esas máquinas que había por ahí en algún lugar, ni sé dónde, a veces están en los autolavados o así en diferentes lugares. Y me acuerdo que le eché y se atoró, empezó a girar la cosita y luego se queda colgando, ¿no? La bolsita, pero el ganchito final se queda atorado, el ganchito del espiral. Entonces me empecé a frustrar, empecé a ver que no salía por lo que había pagado y no traía dinero para echarle más y que me diera también el de atrás. O sea, ya era, si no sale ya te quedaste sin nada, no había nadie a quien reclamarle porque esas máquinas pues funcionan solas, no hay gente ahí cuidándolas, hay un número de teléfono a veces, pero la verdad uno no hace ese proceso, ¿verdad? De ir a reclamar y a ver cómo te resuelven todo eso. Pero me acuerdo que esa vez yo me frustré porque no me dio mis M&M's. ¿Y qué haces cuando se atora la máquina? La agarras a golpes, ¿verdad? Estaba el vidrio ahí, yo pegándole para que a ver si temblaba y se caía. Y no se cayó. Y luego la agarré así con los brazos abiertos y la quise empezar a mover, pero no, están súper pesadas esas cosas. No le hice nada a la máquina. Y al final solo vi mis M&M's triste ahí por el vidrio y me sentí traicionado, me sentí estafado y no dejaba de pensar, dije, alguien más va a venir, va a echarle dinero y le van a salir 2 M&M's de ahí, porque ahí están los míos que yo pagué. Y me fui triste, ya nada más, no supe ni qué hacer, no traía más dinero, ya me decepcioné de esas máquinas y ya, esa es mi triste historia el día de hoy. O sea, si me regalas unos M&M's a lo mejor sano esa parte. No te creas, pero te cuento esta historia de una máquina expendedora porque a veces los cristianos tratamos a Dios como si fuera una máquina de esas, ¿sí? Tratamos a Dios como si fuera una máquina expendedora donde le das cosas, haces cosas para que Él te dé algo a cambio, ¿sí? Tratamos a Dios diciéndole las cosas que hemos cumplido, que la lista, las palomitas que hemos llenado. Dios, yo he leído la Biblia, he estado leyendo la Biblia regularmente, he estado orando, llevo 10 días en mi racha de leer la Biblia, en mi plan de lectura y no me he desviado, he ido al grupo de conexión, he ido a la iglesia, he dado diezmos y ofrendas, he estado fiel ahí sirviéndote en la iglesia. Entonces, como he hecho esto, tú me tienes que, a la hora que yo ore por alguna petición, tú me tienes que responder. Tratamos a Dios como si fuera una máquina de milagros, ¿sí? Que Dios vea lo que hicimos. ¿Por qué? Porque Él nos tiene que contestar de acuerdo a lo que hicimos. Y quiero decirte que Dios no es una máquina expendedora y nuestra fe no es un contrato. Muchos cristianos tratamos la fe en Dios como si fuera un contrato, como si fuera algo que yo hago mi parte y tú tienes que cumplir tu parte.
a fuerzas. Y creemos esa fe que es en causa y efecto, ¿verdad? Una fe de causa y efecto, donde hago para que también reciba yo algo. Y esta forma de creer convierte nuestra fe en una fe de transacción. Una transacción es eso, es dar algo para recibir algo, ¿sí? Esa es una transacción. Damos dinero para recibir, no sé, comida, para recibir material, para construir algo, para comprar algo que queramos. Esa es una transacción. Y si tú y yo tenemos una fe en la cual creemos que Dios nos tiene que cumplir porque nosotros hemos cumplido ciertas cosas, entonces tu fe se vuelve una fe de transacción. Una fe donde creemos en Dios por sus milagros, por lo que Él puede hacer por nosotros, y por eso es que cumplimos todas las palomitas que podamos para ver si Dios contesta como yo quiero, ¿sí? Y esa fe es muy peligrosa. ¿Por qué es muy peligrosa la fe que es una transacción? Es peligrosa, ¿por qué? Porque te vas a decepcionar tarde o temprano cuando veas que Dios no contesta siempre de la manera que tú quieres. Porque eso es real. Dios no siempre va a contestar a tu manera ni a mi manera. Y no porque hicimos todas estas cosas quiere decir que Dios tiene que contestar a fuerzas como yo espero, como yo quiero. Eso no es la fe que creemos aquí. Esa no es la fe, pero desgraciadamente hay mucha gente que cree que así funciona la fe cristiana. Que funciona haciendo cosas por Dios porque Él nos va a cumplir también de regreso. O sea que al final Dios nos debe algo. Tráeme agua, ¿no? Creemos en esa fe donde Dios nos debe algo. Yo hice todo esto por ti, entonces tú le tuerces la mano a Dios y que Dios vea que yo hice para que Él me deba algo. Y mira, si fuera por ese tipo de fe, los que deberíamos al final seríamos nosotros. Estaríamos súper endeudados. Si la fe fuera por un contrato, por una transacción, sería muy, muy malo para nosotros. No podríamos pagarle a Dios nada de lo que Él nos ha dado. Y esta mentira, esta fe de transacción hace que mucha gente de la iglesia se vaya de la iglesia, se aleje de Dios. ¿Por qué? Porque se decepcionan. Te decepcionas, te sientes traicionado como yo sin mis M&M's. Dices, estas máquinas yo ya no le voy a echar, ya no confío en esas máquinas. Tú dices lo mismo de Dios cuando Él no te contesta como tú quieres. Cuando Él no contesta la petición que has estado pidiendo, cuando Él no te responde en el momento que tú quieres, a la hora que tú quieres, de la forma que tú quieres. Cuando no pasa eso, si tienes una fe que es una fe de transacción, donde parece un contrato con Dios, te vas a decepcionar y te vas a ir de la iglesia, te vas a alejar de Dios. Y el tema de hoy, el título que le puse es ¿qué tipo de fe tienes? El primer tipo de fe es una transacción, un fe de transacción donde creemos que si hacemos ciertas cosas estamos obligando a Dios a que Él también responda a nuestra manera. Y nuestra fe, la fe verdadera no es una fe de transacción, es una fe de relación, ¿verdad? Una relación con Dios, una relación con el Padre. Y esa es la fe verdadera. Esos son los dos tipos de fe que quiero que puedas responder a esa pregunta el día de hoy. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Una fe de transacción o una fe de relación? Y ahora, fe de relación, escuchamos en la iglesia muy seguido esta palabra. Hablamos aquí y decimos, hey, aquí no es una religión, es una relación con Dios. Aquí no creemos en eso de que es una religión, no, creemos en una relación. Lo hablas con los otros cristianos, en los grupos de conexión, lo mencionamos desde aquí enfrente y hablamos acerca de una relación con Dios, pero en ocasiones conscientes o inconscientes, en realidad tenemos el otro tipo de fe, ¿sí? Sin darnos cuenta. Sí, hablamos de una relación con Dios, pero estamos en nuestra mente y nuestro corazón creyendo que tenemos que hacer cosas para que Dios cumpla cosas para mí. Y mira, Dios nos permite tener esta fe, una relación personal con Él a través de lo que hizo con Jesucristo, a través de Jesucristo. Efesios 2:18 dice que ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, hace 2 semanas celebramos lo que fue Semana Santa, que es recordar el sacrificio y la resurrección de Jesús. Y cuando sucedió eso,
Dios nos da acceso a que podamos tener una relación con Él. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, entonces inicias una relación con Dios, ¿sí? Y no es porque nosotros hagamos méritos, no es porque nos merezcamos el amor de Dios. No, primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es una relación, una fe que es de verdad algo cercano con Dios el Padre a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tú y yo, cuando entendemos bien eso, cuando entendemos que Dios nos amó tanto, que Dios de verdad quiere estar cerca de nosotros, que Dios nos ama tanto y por eso envió a su único hijo a morir por ti y por mí, cuando entendemos eso bien, entonces llegamos a la conclusión de que creemos en Dios creemos en Dios por quién es Él y no solo por lo que Él hace, ¿sí? Cuando tú entiendes realmente ese amor, esa fe que es de relación, entonces vas a llegar a este punto, que crees en Dios por quién es Él y no solo por lo que Él hace. Creer en un Dios de milagros es fácil, un Dios que si hacemos palomitas nos va a cumplir milagros y nos va a cumplir deseos. Todo el mundo sería cristiano si fuera así. Si fuera así, todos harían cosas para que Dios les cumpliera deseos, ¿sí? Y mucha gente viene a veces con necesidad a la iglesia, esperando que Dios responda a una petición en su matrimonio, en las finanzas, con sus hijos, en cualquier ámbito de su vida. Vienen muchas veces a buscar a Dios, y a veces Dios responde a la petición de esas personas, pero cuando uno siente que ya se libró, entonces ya no necesito a Dios, ya me hizo mi milagro, ya cuando necesite otra cosa otra vez regreso. Esa es una fe de transacción. Esa es una fe que buscas cumplir cosas para que Dios cumpla contigo y ya, después sigues viviendo normal. O a veces seguimos viniendo a la iglesia, seguimos buscando a Dios, pero creyendo que Él siempre tiene que hacer su parte y que tiene que, o está obligado a cumplir con nuestras peticiones de oración o con nuestros deseos o la forma de que queremos ver hacer nuestra vida. ¿Y qué significa? Pues esa fe de transacción vuelve nuestra relación con Dios en un contrato donde si nosotros hacemos nuestra parte, entonces Dios está obligado a hacer su parte. Cuando tú tienes una fe de transacción, se vuelve como si fuera un contrato con Dios. Como si hubiéramos firmado algo para que yo hago mi parte y Dios, tú estás obligado, tienes que, ¿sí? Y eso no es lo que creemos aquí. Eso no es el Dios que predicamos, porque Dios, sí creemos en un Dios que hace milagros, lo hemos visto a través de la historia. Lo hemos visto a través de la historia, Él ha hecho milagros, cosas maravillosas y sigue haciéndolas el día de hoy. Pero no solamente creemos en Dios por eso. Eso es una parte muy mínima de lo que es Dios en realidad, ¿sí? Por eso es que nosotros creemos, queremos tener una fe de relación con Dios. Y en la Biblia, iglesia, hay muchos ejemplos. Cuando tú vas leyendo la Biblia, gracias. Cuando vas leyendo la Biblia te vas dando cuenta que está llena de personas imperfectas. A veces creemos que la Biblia, si la lees o si no la lees mucho, te das esta idea de pensar que, no, es que toda esa gente que vivió en la Biblia, o sea, en los tiempos de la Biblia, toda esa gente era gente perfecta que Dios usaba y hicieron cosas muy grandes, pero no fue más que la gracia de Dios, el amor de Dios haciendo milagros y cosas maravillosas en medio de gente imperfecta, en medio de gente como tú y como yo. Así de simple es la Biblia también, que enseña cómo gente que también se equivocaba, que también pecaba, que también se desviaba, pudo ser usada por Dios para hacer cosas grandes. Pero quiero mostrarte aquí, te hablo de esto de la Biblia porque quiero mostrarte cómo hay algunos ejemplos de personas que también empezaron a confundir su fe, que empezaron a ver su fe como una transacción, como un contrato con Dios, y cómo eso nos hace relacionarnos con ellos, pero al grado que podemos entender que no se trata de eso, nuestra fe. En Éxodo podemos ver cómo los israelitas, Dios los libró, los sacó de Egipto. Dios les dio ciertas instrucciones para que pudieran ser liberados de Egipto, mandó las plagas y vio todos estos milagros que conocemos. Pero
Una vez que estaban afuera el pueblo de Israel y empezaron a caminar por el desierto rumbo a la tierra prometida, empezaron a ver que no estaban llegando al lugar que Dios les había prometido. Se tardaron más de lo que debería ser el viaje. Y en medio de ese caminar en el desierto, los israelitas empiezan a tener este reclamo ante Moisés. Dice Éxodo 16:3. Le están hablando a Moisés los israelitas. Dicen: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Ellos estaban reclamando: Dios, tú nos diste una instrucción para poder ser liberados y nos prometiste llevarnos allá, pero no estás cumpliendo tu parte. ¿Sí? Estaban reclamándole a Dios: Dios, no hicimos todo lo que dijiste, ya estamos aquí en el camino, pero no has cumplido tu parte. Ellos estaban enojados por eso. Otra persona que también tuvo este tipo de reclamo fue Jonás. Jonás fue un hombre que al principio no obedeció la voz de Dios. Él no fue y hizo lo que Dios le pidió que hiciera, ¿sí? Que era darle el mensaje al pueblo de Nínive para que se arrepintiera, porque era gente que vivía en pecado. Y Dios le dijo a Jonás: ve y diles que se arrepientan, porque si no voy a tener que destruirlos. Y dice la Biblia que después Jonás obedeció, dio el mensaje, estas personas se arrepienten y Dios no los destruye. Pero Jonás, dice al final del libro de Jonás, que Jonás se enojó mucho con Dios, se enfureció, así dice la Biblia. Se enfureció con Dios y le dijo: ya sabía que me ibas a fallar, ya sabía que no ibas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Le dijo así a Dios. ¿Por qué? Porque Jonás estaba esperando que destruyera el pueblo de Nínive. Él quería, porque eso es lo que Dios le había dicho que iba a suceder si esta gente no se arrepentía. Pero cuando no se hizo lo que él quiso, empezó a reclamar. ¿Sí? Como: Dios, yo cumplí mi parte del contrato, tú no estás cumpliendo. Ya sabía que me ibas a decepcionar, ya sabía que me ibas a traicionar. Estaba reclamando Jonás. Y también podemos ver la historia de Marta, hermana de Lázaro. Cuando Lázaro muere, dice la Biblia que en Juan 11:21, que Marta, cuando ya llegó Jesús, después de que Lázaro había muerto, dice ahí que Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo pienso que Marta estaba pensando ahí dentro de ella: Jesús, nosotros te seguimos desde hace mucho. Jesús, nosotros somos tus amigos que te aman, que nos amas también tú. Jesús, nosotros escuchamos tus enseñanzas, estamos cumpliendo todas estas cosas. Si hubieras llegado antes, pudiste haber llegado antes, ¿por qué no llegaste? Ya se murió, tenías que haber cumplido tu parte del trato, porque yo ya cumplí contigo. Marta estaba en esa situación en este momento. En la historia del hijo pródigo también vemos en esta parábola cómo el hijo menor, los que no conocen la historia, el hijo menor, había dos hermanos, el menor y el mayor. Y el hijo menor va con el papá y le dice: hey, dame mi herencia, yo quiero ya mi herencia, aunque estés vivo, dame lo que me toca, yo ya quiero disfrutar la vida. Y se fue este joven, malgastó todo, y cuando no tuvo nada y estaba pobre allá tirado en la calle, regresó con su papá. Y dice la Biblia que el papá lo recibió con los brazos abiertos y estaba muy feliz de que su hijo hubiera regresado, y le hizo una fiesta muy grande. Pero el hijo que se había quedado, que había hecho las cosas bien, que había estado con su padre todos esos años, empezó a reclamarle a su papá. Dice Lucas 15, 29 y 30. Este es el hijo mayor hablando. Dice: pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. ¿Sí te das cuenta? El hijo le estaba diciendo: papá, yo hice todo esto bien, él hizo todo mal, yo hice todo bien, y a mí no me has cumplido, a mí no me has dado, a mí no me has dejado hacer las cosas a mi manera. Este hijo tenía ese reclamo con el padre, pero no es muy diferente a como a veces tú y yo nos comportamos. No es muy diferente. A veces así somos nosotros. Pensamos que por hacer más tenemos preferencia,
con Dios, que Dios vea que yo hago más que la otra persona, porque Dios, a mí sí me tienes que contestar, porque yo he hecho todas estas cosas, he venido a la iglesia, he ido al grupo, he dado, he estado fiel aquí sirviendo, he hecho todo esto. Aquella persona no tanto, pero si no lo quieres escuchar a él está bien, pero a mí me tienes que escuchar. Esa es una fe de transacción, ese es un contrato, es decir, yo cumplí, tienes que cumplir a fuerzas. Pero Dios no es un Dios tan pequeño como para nada más cumplir cosas, para hacer milagros que esperamos. Y ahora, este tipo de fe que es de transacción, que parece un contrato, es muy sutil, porque parece fe de verdad. ¿Sí? Parece fe de verdad. Unos creemos que estamos haciendo las cosas tan bien que sí, de verdad Dios tiene que hacer lo que yo pida. Parece una fe de verdad, pero la realidad es que es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano, iglesia. Dios es un Dios que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, pero es su voluntad, no es mi voluntad, no es tu voluntad. Es lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Por eso es que esta mentira es tan sutil. Creer que por hacer cosas Dios nos tiene que cumplir deseos y peticiones y oraciones que tenemos. Esa es una fe peligrosa, una fe de transacción, una fe de un contrato. Nosotros creemos en una fe que es una relación con Dios. La fe verdadera es eso, es una relación, no es una transacción. Si quieres resumir de qué se trata la vida cristiana, la vida cristiana se trata de conocer y amar a Dios por quien es Él y no solo por lo que Él hace. Si de verdad quieres tener una fe de relación, de eso se trata. De que vengas y conozcas a Dios, pero por quién es Él, no por lo que Él puede hacer por ti y por mí. De eso se trata la vida cristiana. Y Dios hace pactos con nosotros. En la Biblia hay pactos divinos que Dios hace. Y hay diferencia entre un pacto y un contrato. Suenan como parecido, como que pues es algo similar, pero no lo es. Los pactos divinos que Dios hace son muy diferentes a un contrato. Un contrato, ¿sabes qué es? Es una transacción, es algo temporal y es algo que la ley obliga a cumplirse. Tú que has hecho contratos por la renta de algo o algún tipo de contrato, lo haces, ¿por qué? Porque si la otra persona no quiere cumplir o si tú no cumples la parte del contrato, te van a demandar allá y te van a obligar a cumplir tu parte del contrato. Pero nuestra fe no es eso. Un pacto con Dios, el pacto que hizo con nosotros está basado en una relación con Él. Está basado en algo eterno, no es algo temporal, es algo eterno. Y está basado también en un amor incondicional. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo nos podamos acercar a Él. Y ¿sabes qué? Un pacto divino lo inicia Dios, no lo iniciamos nosotros. Mucha gente a veces viene a las iglesias y dice: Dios, yo voy a hacer un pacto, voy a dar tanto dinero para que tú me des. Eso no es un pacto. Si tú lo inicias, no es un pacto. Un pacto lo inicia Dios, no tú ni yo. Entonces no es lo mismo un pacto y un contrato. De hecho, Dios nos ama tanto, Dios nos ha dado tanto de su amor inagotable, que dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:13. ¿Qué dice la Biblia ahí? Dice: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Así es nuestro Dios. Porque tú y yo a veces nos equivocamos, tú y yo a veces cometemos pecado otra vez, tú y yo otra vez nos desviamos a hacer cosas que no están bien o tenemos motivaciones equivocadas. Pero aquí la Biblia es muy clara: como tenemos una fe que es una relación con Dios, entonces aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel a ti y a mí. Esa es una relación real con Dios. Esa es la fe verdadera, iglesia. Esa es la fe verdadera. Porque si fuera por contrato, como te decía hace un momento, tú y yo le deberíamos mucho más a Dios. Nunca podríamos cumplir con la perfección, porque Él exige perfección de los seres humanos, que nunca la vamos a tener hasta que estemos allá con Él. Pero gracias a que la gracia de Dios y el amor incondicional que nos envió a Jesucristo, podemos tener acceso a esta relación con Él. Por eso es que tú y yo tenemos que creer en ese tipo de fe, una fe que es de relación con Dios. Y quiero mostrarte
cómo el rey David se comunicaba con Dios, cómo el rey David se conectaba con Dios, cómo le hablaba el rey David a Dios. Este capítulo lo compartí la última vez también que me tocó dar el mensaje. Es en Salmo 63 y en el versículo 1 empieza diciendo: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Hasta ahí me voy a detener un poco. Así empieza David este versículo. Empieza diciendo: tú eres mi Dios y yo te busco intensamente. David no dijo: Dios, tú eres mi Dios, yo busco tus bendiciones. Él no oró de esa manera. Él no oró diciendo: Dios, tú eres mi Dios y yo busco tus milagros. Dios, tú eres mi Dios y yo busco la abundancia material que me puedas dar, o los beneficios que me puedas dar aquí en la tierra. David no empezó orando ese tipo de oración. Él tenía claro cuál era su relación con Dios, cuál era su fe que él tenía en Dios. Y seguimos leyendo ahí el versículo 1. Sigue diciendo: mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Ahora, pon atención, porque este tipo de oración que está haciendo David habla de la relación que tenía con Dios, del tipo de fe que él tenía con Dios. Dice el versículo 3: tu gran amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti en las vigilias de la noche. A la sombra de tus alas canto de alegría, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti y tu mano derecha me sostiene. Esto es una fe de relación, una fe donde no está buscando David beneficios propios. Él simplemente quiere buscar a Dios. Él simplemente quiere estar cerca de Dios, quiere tener una relación cercana a Él. No está buscando sus beneficios propios, no está buscando sus milagros de Dios. No, Él está buscando estar cerca de Él. Esto es algo muy íntimo, muy cercano, que no se lo mencionas a cualquier persona. No le dices a alguien que amas mucho tampoco ahí tan cercano. Le dices: Leo, yo te busco intensamente. No dices eso, ¿verdad? Hey, en mi lecho me acuerdo de ti. Yo no le voy a decir eso nunca a Leo, aunque lo aprecie mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo de relación de la cual está hablando aquí David es una relación muy íntima con el Padre. Que ese tipo de relación es la fe que tú y yo como cristianos debemos llegar a entender. ¿Sí? Y ahora, para ir cerrando esta tarde, ¿cómo sabemos que tenemos una fe que parece una transacción? ¿Cómo podemos saber si tenemos ese tipo de fe? Si cuando Dios no responde de la manera que tú quieres y te decepcionas, ¿cómo sabes que estás en ese tipo de fe? Hay 3 preguntas que quiero que puedas reflexionar, puedas llevarte a tu casa o pensarlas ahorita que las diga, y puedes darte cuenta. La primera es: ¿sigo a Dios por lo que Él hace por mí o por quién es Él? Es una buena pregunta que puedes hacerte a ti mismo. La segunda: ¿sigo confiando en Dios cuando Él no me responde de la manera que yo esperaba o me siento traicionado? Esa es una buena pregunta, porque te aseguro que muchos nos hemos sentido como en esa parte donde: Dios, ¿qué pasa? Estoy cumpliendo mi parte. Pero ¿te sientes traicionado? O puedes decir: Dios, yo confío en ti. No ha sucedido como yo quiero, pero confío en ti. No ha pasado lo que yo esperaba en el tiempo que esperaba, pero sigo confiando en ti. Esa es la siguiente pregunta. Y la última: ¿sirvo a Dios porque lo amo o porque estoy esperando algo en retorno? ¿Cuál es tu motivación de seguir a Dios? Ahí puedes darte cuenta qué tipo de fe es la que tú tienes. Y ahora, este mensaje no es un mensaje para condenarte, no es un mensaje para hacerte sentir mal y que te sientas como si no estuvieras logrando avanzar. No, es más bien para animarte, para decirte: hey, Dios es mucho más que un Dios milagrero. Dios es mucho más que eso. Y este mensaje lo comparto porque también nosotros que compartimos la palabra también tenemos luchas, ¿sí? No quiere decir que nos sabemos todo y que nos sale todo a la perfección y que nunca hay cosas que tenemos que trabajar. No. Este mensaje lo comparto por eso, porque hay días también donde yo amo a Dios y oro como David oraba y le digo: Dios, yo te quiero buscar, yo quiero estar cerca de ti, te amo tanto, quiero servirte. Pero hay ocasiones también donde digo: Dios, he estado haciendo todo esto,
¿puedes hacer esto por mí? ¿O tienes que hacer esto por mí? A veces estoy ahí. Tengo que recordar constantemente cuál es la verdadera fe. ¿Qué es lo que verdaderamente creo en Dios? No creo en Dios por lo que Él hace. Creo en Dios por quién es Él para mí. Tengo que estarlo recordando. Y la última vez que me pasó esto fue que cuando mi mamá falleció hace 4 meses. ¿Sí? Ahí había preguntas y la pregunta era ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué si ella te sirvió tanto? Estaba llenando las palomitas, ¿sí? Te sirvió toda su vida prácticamente. Nosotros te hemos servido. Sus hijos te hemos servido. Hemos tratado de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien. Yo sé que tú la puedes sanar. ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? Eso quería yo. Pero la voluntad de Dios es perfecta, iglesia. ¿Sí? Y ahí es donde tenía que recordar yo ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en Dios? ¿Solo por sus milagros? ¿Solo por lo que Él puede hacer por mí? ¿O creo por quién es Él para mí? Y me hizo recordar una historia que es de las últimas que te voy a decir ahorita, la última. Cuando Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban en Babilonia cautivos, el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Y dice que el rey Nabucodonosor hizo una ley donde construyó una estatua de oro ahí en medio de la ciudad. Hizo una ley, un decreto donde toda la gente de esa ciudad tenía que adorar la estatua de oro. Y el que no lo hiciera iba a ser echado al horno de fuego ardiendo. Se iba a quemar vivo. Era un decreto que el rey había dicho. Y dice la Biblia que estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos le dijeron al rey: Rey, nosotros tenemos una relación real con Dios, una fe en un Dios vivo, en un Dios verdadero, y no vamos a adorar esa estatua que tú hiciste. Dice la Biblia que estos hombres le dijeron así al rey, y el rey se enojó, se enfureció con ellos, porque era una orden real. ¿Sí? Y dice la Biblia que se enfureció y mandó a los soldados y les dijo: échenle más leña ahí, porque quiero que arda fuerte, porque estos hombres se van a quemar ahí. Y estos hombres en Daniel 3, del 16 al 18, contestaron de la siguiente manera. Le contestaron al rey. Dice ahí: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Tenían fe en su Dios. Dice: Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero el 18 es la primera frase en la que quiero que te centres ahí. ¿Sí? Eso es una fe de relación, una fe de creer en un Dios vivo. ¿Sí? Dice ahí el 18: pero aunque no lo hiciera, ¿sí? Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ahora, ese tipo de fe, iglesia, es una fe real. Esa es una fe a la que tú y yo debemos poner la mirada, ¿sí? En conseguir. ¿Por qué? Porque ellos decían: hey, Dios lo puede hacer, sí, lo puede hacer, pero aunque no lo haga, ¿sí? Él sigue siendo Dios. Amén. ¿Sí? Y amén, dale gloria a Dios. Y esa es la pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Cuál es tu motivación de estar aquí en la iglesia? ¿Qué has creído? ¿O qué quieres creer cuando estás aquí en este lugar? Y yo te quiero hacer una invitación. Cree en un Dios real, en una relación, una fe de relación con Dios. No en un Dios que hace solamente milagros. No en un Dios que tiene que cumplir cosas a nuestras vidas, que nos tiene que dar comodidad, que nos tiene que dar cosas que pedimos de salud, las cosas que queramos a nuestra manera. No, ese no es Dios. De ese Dios no te vamos a predicar aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene su voluntad. Dios tiene, Él tiene sus caminos, tiene sus formas, tiene sus tiempos. Y eso no nos corresponde a ti y a mí irle a reclamar a Él.
como si nos debiera algo. Eso no nos corresponde. Si quieres creer en Dios, ten una fe real, una fe donde no importa cómo Dios quiere hacer sus cosas, si tú confías en Él, tú sabes a dónde vas. Mi esperanza no está en lo que yo puedo obtener aquí en el mundo, en la tierra, no. Mi esperanza está en cuando yo muera, estar con Él allá en la eternidad. Sí, esa es la fe real, esa es la fe verdadera. Y tal vez estás en ese lugar donde, como yo he estado a veces, queremos hacer la voluntad de Dios solo para obtener sus bendiciones. Sí, tal vez estás ahí donde quieres hacer la voluntad de Dios para obtener bendiciones de Dios, para obtener cosas de Dios. Pero si estás haciendo eso, te estás perdiendo del corazón de Dios. Te estás perdiendo de ese amor incondicional, de esos frutos que habla, que son del Espíritu, del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Te estás perdiendo de tanto si solamente crees en un Dios que puede hacer cosas por ti y cumplir deseos ahí. Mi último versículo está en Mateo 6:33. Todos lo hemos leído, muchos lo hemos leído. Dice ahí: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Busca a Dios, no busques sus milagros. Busca a Dios, no busques el beneficio que Él te pueda traer aquí en la tierra, lo material que te pueda dar, ¿sí? Los milagros que quieras que haga en medio de tus seres queridos, de tu familia. No estoy diciendo que no le pidas cosas a Dios, pídeselas, ¿sí? La Biblia habla también de pedirle a Dios, pero si no las contesta la forma que tú y yo quiero, adivina qué, nos toca decir: Dios, yo no te busco por tus respuestas que me puedas dar, simplemente te busco porque te amo. Te busco porque mi fe se trata de conocerte y amarte a ti por quién eres tú y no por lo que tú puedes hacer por mí. Y esa es la invitación el día de hoy, en esta tarde. Quería compartirte esto porque es algo que, otra vez, yo tampoco soy perfecto. A veces estoy ahí en la batalla real donde quiero que a veces Dios haga cosas por mí, pero tengo que regresar y decir: no, mi fe no está basada en eso, está basada en una fe donde amo a Dios por quien es Él, no por lo que hace. Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás. Quiero terminar